¿Están ahí? Bueno, bienvenidos al Rincón Rúnico. Soy Fabiana Daversa y vamos a leer el gran libro de las runas. ¿Empezamos? Capítulo 7. Lecturas de primer nivel. Aproximación del campo del sol. Tirada del campo del sol, el mandala vivo y en movimiento. Significado de las runas en el punto odínico. Los sectores del campo del sol. Comenzamos por aproximación al campo del sol. Tácito decía que los antiguos tiraban runas sobre un paño blanco. Otro modo de hacerlo es sobre un mandala, una forma mágica redonda que nos ubica en tiempo y en espacio. Según Donald Tyson, un círculo dibujado sobre un papel presupone tres espacios multidimensionales. El deseo original circular tuvo lugar antes de la idea de espacio-tiempo, cuando no existía aún la forma, cuando no existía la autoconciencia, solo deseo puro actuando en el vacío. No actuaba hacia nada, pues no existía nada más. Más bien se desvanecía en una nada interminable, saliendo en todas las direcciones, por así decirlo, y sin descubrir nada, se vuelve hacia sí mismo. Es frecuentemente utilizado para representar la totalidad. Cierra comillas. El gran círculo, el mandala, toma conciencia de la nada y la vuelca a favor del iniciado. Y así mantiene las estructuras de tridimensión y de flujo-reflujo, subordinando las líneas espacio y tiempo que se entrecruzan. De ahí que el campo del Sol sea una representación universal del movimiento cósmico, como también de un átomo y de sus electrones. En él existe una lógica básica ya conocida por los antiguos que hace del centro la zona de mayor importancia. En el centro está lo abstracto y a medida que las runas se alejan de ese punto de poder, aparece lo concreto. Así podemos comprender por qué el sector trabajo es la última capa antes de llegar a la otra zona atemporal, las herencias. Las runas que se distancian del centro pierden fuerza potencial o fuerza estática, ganando energía de concreción, más conocida como la energía cinética. La órbita es otra forma circular, pero achatada en los extremos, o sea, una forma elíptica, y es la representación cósmica del círculo, la ruta de la energía y del tiempo. Es la forma de los planetas y también de su recorrido alrededor del Sol, similar al camino de las partículas que circundan el núcleo del átomo y permiten su combinación con otras en la formación de los elementos compuestos. La cruz, que se puede ver en su interior y que determina el encuentro de los segmentos de recta horizontal y vertical, se denominan punto odínico u ojo de Odín. Ahí confluye la luz del universo. Es en el único ojo del Dios donde la energía termina de caminar sin cesar en un movimiento espiralado y donde se encuentra el punto noble de toda la tirada del campo. Los amantes de la literatura nórdica casi siempre prefieren la leyenda en la que Odín ofrece, en la fuente del gigante Mimir, su ojo en sacrificio de la sabiduría. En ese punto en el que todo es movimiento, no hay tiempo, no hay estancamiento y lo que se aloje sobre él tendrá en cada una de las runas de su entorno una incidencia visceral que también se verá reflejada en los cuatro cuadrantes del campo. No es necesario que el mandala esté dibujado en cuero o papel. Muchos intérpretes de runa, a la usanza de los antiguos germanos, los sitúan mentalmente en el paño blanco. Los sectores de zona de acción no precisamente deben llamarse amor, relaciones, ideales, pero sí es imprescindible que exista por parte del intérprete un esquema interno con orden de prioridades que vaya desde lo abstracto, el centro,
hasta lo concreto, los bordes, para determinar el camino de la energía del consultante. De lo indiscriminado, de la nada temporal del principio, vamos hacia nuestro pasaporte al mundo, la familia. Allí muchas runas experimentarán el territorio de fusión entre lo que vinimos a hacer en términos evolutivos, nuestra misión, como llamarían los espiritualistas, y los primeros y definitivos eslabones que nos unen al mundo que habitamos. Por la proximidad con el centro del campo encontraremos la fuerza que impregnará el símbolo con una intensidad poderosa, visceral, y que en muchas oportunidades compartirá con el principio tanto las regalías de descansar en el inconsciente como las desventuras de sus arrebatos, dividiéndose entre familia y el centro de la galaxia es el principio. Las relaciones implican a personas y a las actividades que circundan nuestra génesis. Son el marco social que permite que nuestros sentimientos se protejan y se encaucen. De ahí el próximo sector, amor, donde se concreta la idea de pareja, el vehículo conductor de la energía de realización o de cualquier actividad que lo sustituya. Los tres sectores que le siguen son ideales, que pueden traducirse como proyectos, dínamo conversor de energía, plasmador de lo realizado en el principio, felicidad, eslabón que interrelaciona ideales con trabajo y por lo tanto sector imprescindible para la consolidación de nuestros objetivos, y trabajo como zona de concreción y verdad donde se realizan las transformaciones tan anheladas. La verdadera metamorfosis de lo que en un día fue deseo, idea, abstracción, y que de ahí se hace realidad concreta. En un mundo donde todo se conquistaba y el destino se forjaba como lo hacía un herrero con un pedazo de metal candente, una cosmogonía en la que la evolución oficiaba de guía espiritual permanente, donde los mismos dioses se equivocaban y pagaban caro por sus errores, es ahí en el trabajo donde mejor se puede vislumbrar el modo de vida del antiguo nórdico, que sin negar la presencia de sus fantasmas, los enfrentaba y dominaba y creaba elementos de supervivencia que le permitían seguir soñando y haciendo reales sus sueños, como en un cuento de Andersen. El principio. La primera aproximación a un campo del sol que se conoció perteneció al ciclo del Neolítico y puede encontrarse en el alfabeto Halstingor o Halstinger. Es la primera forma en Occidente que se asocia el círculo con la cruz. El círculo externo divide los mundos, el físico y el espiritual, demarca el límite del individuo y lo protege de lo indiscriminado, de lo desconocido. En los rituales mágicos, la elaboración del círculo de protección es uno de los pasos previos importantes, y no es casual que en todas las culturas se emplee de una u otra manera. El círculo pequeño representa el principio, la unidad de todas las cosas, la fuerza que contiene el punto de confluencia de la cruz. Es en el principio esa zona atemporal del campo del sol donde vislumbramos el cenit de la evolución del consultante. Por ser un contacto con lo primordial, con lo divino, este núcleo ejerce una fuerza estática para sí y a la vez movilizadora de su entorno. Las runas que se sitúan alrededor del principio girarán según la fuerza de atracción de ese centro. Por lo tanto, la combinación de runas que se forme en tal espacio privilegiado se impondrá en los cuadrantes siguientes: primavera, verano, otoño e invierno, dando la tónica de la lectura general. Por no estar vinculado al tiempo convencional, es común que en el principio encontremos runas que demarquen características o rasgos fundamentales del trabajo evolutivo de una vida anterior, principalmente cuando la misión no fue concluida de manera apropiada. Lo mismo sucede con herencias, otra zona temporal del campo del sol que contiene claves ancestrales
de vital importancia, tanto con respecto a lo genealógico como a lo relativo a la reencarnación. La runa del mago, Pert, en principio, señala un profundo trabajo vinculado a lo místico, sea a nivel de la personalidad o en el ejercicio de una profesión, en la interpretación del mundo, en su desarrollo de lo sensitivo, en la atracción que ese arquetipo ejerza sobre la persona o en la sensualidad de sus relaciones. Muchas son las posibilidades de esta runa en ese lugar, pero no podemos dejar de observar que esa demarcación, ese tono, viene de un territorio no conocido, de su inconsciente, el reservorio de múltiples vivencias ajenas al calendario. En un primer campo del sol podemos detectar así alguien que estuvo vinculado a la fuerza de Peor de una manera tan determinante que en esta nueva vida no pudo apartarla. Esto reafirmaría la tesis de que nacemos con actitudes y defectos propios ya establecidos desde el nacimiento por la cadena de vidas anteriores. En el mandala, la función del punto es de gran importancia. El centro, el eje, es el lugar divino. Según Jung, la rueda de la naturaleza gira sobre sí misma desde el exterior, pues Dios habita en sí mismo y tiene esa figura, aunque no puede ser pintado, puesto que se trata de una semejanza natural, y tal como sucede cuando Dios se pinta a sí mismo en la figura de este mundo, pues Dios está en todas partes y habita así dentro de sí. Es sabido que los etruscos usaban campos del sol para ubicar lo mágico y el espacio temporal. El círculo de dólmenes de Stonehenge, lugar sagrado para las prácticas rituales celtas, obedecía al mismo propósito, dado que es un reflejo terrenal de la disposición divina, ya que su función práctica era marcar la trayectoria del sol alrededor del año. Según Cira García Casado, para los celtas existe una geografía sagrada que nos permite localizar el país de los muertos y también el centro del mundo. Sabemos que los druidas se reunían una vez al año en ciertos lugares que consideraban especialmente sagrados, donde podían conectar mejor las fuerzas divinas y naturales. En la Galia, en un bosque, en un territorio de los Carnutos, donde hoy se levanta la Catedral de Chartres. La catedral que menciona la autora posee uno de los mandalas más hermosos. Su laberinto, que tal como el campo del sol nórdico, se divide en 4 sectores o caminos que se disponen alrededor de un centro en forma de flor. La tradición de bailar alrededor del fuego, la danza chamánica, la rueda, el carrusel y el palo de la diosa de Mayo del norte europeo no son más que variantes de la representación mandálica de girar alrededor del círculo, tal como giran los electrones alrededor del núcleo de los átomos, las ramas alrededor del tronco de un árbol, los planetas alrededor del Sol. La serpiente de la mitología nórdica, Jormungandr, que se mordía la cola para que el mundo se mantuviera unido y que producía terribles tormentas marítimas cuando se desataba, también es un mandala que contiene el círculo sagrado en el centro del mismo planeta. En la profecía de la Vala, de las Edas poéticas, encontramos el relato del Ragnarok, el apocalipsis nórdico, una serie de indicios que detectaría el comienzo del fin de la era dorada. Uno de ellos es la destrucción de ese círculo mágico que desataría la furia de la serpiente. Así habla la vieja Edda. Los hermanos masacran a sus hermanos. Los hijos de hermanas hacen brotar la sangre uno a otro. La dureza del corazón reina en el mundo. La sensualidad es soberana. Es la edad de la espada, del hacha. Los escudos son partidos en 2. Es la edad de la tempestad, del asesinato, hasta que muere el mundo y los hombres no se salven y no tengan más piedad los unos por los otros. Mandala significa cerco, protege la vida e impide que las fuerzas del mal invadan tal superficie. Más que eso, es un cosmograma, un universo entero en un esquema esencial, en su proceso de emanación y reabsorción.
el universo no solo en su inerte extensión espacial, sino como revolución temporal, y una y otra como proceso vital que se desarrolla por un principio esencial y rota alrededor de un eje central, la montaña Sumeru, el axis mundi sobre el cual se apoya el cielo, y se hunde las bases en un universo misterioso. Abrir el cerco del mandala es desprotegerse, desconocerlo. En el proceso del trabajo con runas nos encontraremos ante situaciones de lo más diversas, conflictos de todo orden, y entre todos el más difícil es el reconocimiento del mandala. Cuando el consultante se niega a aceptar sus dificultades y gira alrededor de sí mismo, provocando la detención de su evolución, y la repetición de los elementos que hasta que no se absorban de manera adecuada lo harán elegir parejas con el mismo defecto, ser estafado nuevamente, enfermarse una y otra vez de manera sospechosamente circular. Esos elementos son demarcados por la energía de la runa. Lo más probable es que este perfil de consultante supere el índice convencional de repeticiones, que es de 3 runas entre la tirada de campo y otra. Para hablar más específicamente del tema, verifiquemos cómo se realiza una tirada de campo del sol, que en síntesis es una radiografía mandálica del círculo de energías del consultante, con las principales combinaciones aquí y ahora dadas por las 24 runas del Futhark, más la 25ª Odin, que cierra su círculo.